Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar del cual nos estés viendo. Este es tu canal Aleph Espiritualidad. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los misterios que se encuentran en el relato del Jardín del Edén y de la creación de Adán y Java, que en español la han traducido como Eva. Bueno, te cuento que en el relato original que te traigo de una Biblia Tanaj, traducción directa del hebreo al español, Dios dice: voy a crear al hombre a imagen y semejanza mía, y en efecto así lo hace. Y luego de que el hombre Adán esté en el jardín del Edén realizando sus labores de ponerle el nombre a los animales y dominando a los animales, pues Dios le dice que no es bueno que el hombre esté solo, y pone a dormir a Adán, porque a Adán, mientras ponía el nombre a todos los seres vivos, miraba que había dos según cada especie, ¿no? Una hembra y un macho según cada especie de la mayoría de los animales superiores, que son las aves, reptiles, peces, etcétera, ¿no? Mas como él no halló a ninguna, y entonces Adán se sintió solo. Entonces Yahweh lo echa a dormir. Y acá es que tenemos que hallar una idea muy central, importante y de vital importancia, que ha sido mal traducida. En las traducciones ya posteriores, que vienen del griego y del romano, o sea del latín, se dice que lo echó a dormir y de una de sus costillas, luego de un sueño, de una de sus costillas sacó a la mujer y formó a Java o a Eva. Pero esto no es tanto así, porque la palabra que se utiliza para referirse a costilla en el hebreo es Selah. Y Selah no solamente se puede traducir como costilla, sino que también se traduce como soporte principal del costado. Es el soporte principal de un costado. Entonces se podría decir que Java o Eva fue hecha de una parte principal total de la mitad del hombre, de la mitad del soporte, de la estructura, de la física anatómica de todo el hombre, ¿no? Pero no solo de una costilla, sino de todo el soporte. Y esto se ve corroborado cuando en la Torah, en el libro de Génesis, Éxodo y Levítico, se habla acerca del tabernáculo. Y cuando se refiere al soporte principal de la derecha del tabernáculo, se usa la palabra tselá. Y entonces se entiende que tselá no es pues costilla, sino es un soporte principal, esencial y fundamental. Y esto tiene una total relevancia, porque en base a esto podemos deducir que la mujer no es que sea solamente la compañera del hombre, y que por lo tanto la obediencia en el matrimonio de la mujer al hombre se deba a que sea inferior porque fue creada en segundo lugar. No, al contrario, sino que tiene la misma dignidad inherente de ser humano que lo es el hombre. Por eso en el hebreo es ish, hombre, e isha, que lo traducen muchas veces como mujer, pero no hay otro idioma que yo sepa en donde hombre y mujer estén señalados por un sustantivo, uno en masculino, ish, y el otro en femenino, isha. Entonces ish e isha, Yahweh los creó para ver que tienen la misma dignidad. E isha, la mujer, fue sacada del tselá del hombre, que es del soporte principal de uno de los costados del hombre. Por lo tanto, ahí se ve un primer misterio que no se devela en las traducciones apócrifas del Tanaj, que podemos ver que de verdad la mujer tiene la misma y exacta dignidad que el hombre en la creación. Ahora, un segundo misterio se halla en la serpiente. En el relato de la creación se dice que la serpiente, que era el animal más astuto que se hallaba en el jardín del Edén, convenció a Java para que ésta comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal, argumentándole que si es que comía de ese fruto no era que iba a morir como Yahweh les había ordenado, sino que serían tan sabios y poderosos como Yahweh, serían como dioses. Ahora bien, la palabra que se utiliza en hebreo es snatch, que en efecto puede traducirse como culebra o serpiente. Pero snatch también se puede traducir como un ser
resplandeciente, un ser hermoso. Entonces lo más probable es que la palabra que se haya estado refiriendo para esta frase, ¿no? Snatch, se refiera a que haya sido el mismo Lucifer quien haya tentado a Eva. Porque si es que nos ponemos a pensar, una serpiente que le habla a Eva, Eva hubiera sospechado cómo es posible que un animal creado por Dios en el Edén es que está caminando en el Edén y encima le habla y le susurra y le convence de que pueda comer una fruta, y no se le ve ningún atisbo de estar sorprendida, angustiada por un fenómeno así, sino que en la historia, en cómo se narra, sino que Eva conversa con este Snatch. Entonces muchos sabios judíos mesiánicos han concluido que este Snatch es en verdad Lucifer, el ángel caído, pero en su forma original, como Dios lo creó. Se cuenta, según los textos complementarios a la Torá, que Dios creó al ángel Luzbel, que es la luz del alba, que era uno de los ángeles más hermosos, más sabios que Dios creó, pero que sin embargo perdió su cercanía a Yahweh porque él quería ser como Dios y ocupar el trono de Dios. Y es así que antes de la creación del hombre y de la mujer, Luzbel es arrojado a la tierra y probablemente haya estado merodeando en el Edén, ¿no? Y es así que en efecto este Snatch, que probablemente haya sido Lucifer en su forma prístina y no ningún animal, no ninguna serpiente, es quien inició la caída de la humanidad. Luego, otro aspecto muy importante es que, en definitiva, como Dios es omnisciente, lo conoce todo y conoce cómo Adán y Java iban a actuar en relación a esta tentación luciferina que trajo Luzbel a Eva, es que él ya sabía que iban a desobedecer y por lo tanto ya tenía planeado desde toda la eternidad que la redención y el camino de la resurrección de la carne iba a venir por Yahshua. Entonces es así que se entiende también que la referencia que se hace en la Biblia, en el Bereshit o Génesis, que la vergüenza que comenzaron a sentir luego de que ellos hubieron comido del fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal, en verdad dicen muchos sabios que este conocimiento que les habría dado el desobedecer a Dios, este fruto, es en realidad un conocimiento errado, que se trata del materialismo filosófico, ¿no? El creer que solamente existe la materia y la materia lo es todo y que el espíritu es subordinado a la materia. Y que, por ejemplo, algunos materialistas filosóficos, por ejemplo los marxistas, creen que nosotros pensamos porque nosotros tenemos cerebro y que no existe el alma, no existe el espíritu, ¿no? Y que si es que nosotros dejáramos de tener cerebro, no habría ningún tipo de conciencia más allá del cerebro. Entonces esa es una creencia materialista, cientificista, racionalista, porque lleva la razón y la materia más allá de los dominios propios que le corresponden. Entonces ese es el engaño de la ciencia del bien y del mal. Creer, uno, que solamente la materia existe, y dos, que el hombre puede en verdad trazar sus propios planes morales y decidir a su libre albedrío qué es el bien y qué es el mal, lo que Nietzsche llamaba la transvaloración de los valores. En su herejía del superhombre, Nietzsche decía que el ser humano, dado que no hay un sentido inherente en la vida, el ser humano debe darle su propio sentido a su propia vida, cual artista, decía Nietzsche. Y de esta manera, pues, cada uno de nosotros fue invitado a crear según sus propias experiencias y su libre albedrío, supuestamente según el libre albedrío del ser humano, según su propia libertad, crear qué es lo que considera bueno y qué es lo que él considera malo.
y que no estaría sustentado las cosas buenas y malas en la verdad eterna y en la presencia y espiritualidad de Dios. Entonces estas son las ideas que se van trasluciendo tras el pecado original. Y luego también otra cuestión por la cual Dios castiga al hombre y a la mujer expulsándoles del paraíso es por una sensación que ellos tienen, que en la Biblia se dice que ellos comenzaron a sentir vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero los muchos sabios y rabinos en los tratados que interpretan la Torá dicen que más que vergüenza lo que sentían era culpabilidad, se sentían culpables porque hubieron desobedecido a Yahweh, a Dios, y fue esta culpabilidad que les llevó a no tomar responsabilidad por haber desobedecido. Muchos sabios dicen que si es que Adán no le hubiese echado la culpa a Eva diciendo que esta mujer que me diste por esposa me dio de comer del fruto, si es que no hubiese echado la culpa, sino que por el contrario hubiese asumido su responsabilidad, si yo me equivoqué, y en verdad lo lamento, me he equivocado, asumo las consecuencias de mis actos, él hubiera liderado la familia y de ese modo Eva también hubiera admitido su responsabilidad y el perdón como método de redención se hubiera dado en ese mismo momento y entonces la vida eterna en la humanidad seguiría presente, ¿no? Pero eso no sucedió así, y es que el primer pecado del hombre no fue solamente la desobediencia, sino la culpabilidad, que es no hacerse responsable de los propios actos y echar la culpa a los demás. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así, ¿no? Cuando nos equivocamos, no tomamos responsabilidad en nuestra conciencia de nuestros errores, sino que echamos la culpa en otro y culpamos a otros. Así es que Adán echa la culpa a su mujer, Java, y Java dice que ella tampoco no tiene la culpa, que fue engañado por Lucifer. Y es ahí donde recién también Dios se da cuenta que ni Adán ni Eva son responsables, entonces se tiene que aplicar el correctivo, el castigo eterno, que es la muerte, y la muerte segunda cuando se dé el juicio final, pero por el momento la primera muerte, ¿no? Y luego hasta que haya la resurrección de la carne. Y finalmente habla con Lucifer y le dice, porque has engañado a la humanidad, pues supuestamente hablándole a este snatch, a esta serpiente, pero en realidad es a Lucifer, le dice, lo maldice, ¿no? Desde este momento ya no serás el ángel más hermoso, sino que serás despreciado por todos los ángeles. Probablemente le haya quitado su forma hermosa y haya sido despojado ahí de sus prendas, de sus topacios, de sus rubíes, de su forma angelical bella, y haya sido rebajado a una forma demoníaca. Ahí habríamos visto en esta historia que se devela con el judaísmo mesiánico y la Kabbalah Mashiach, que Lucifer, por haber tentado a la humanidad a rebelarse a Dios, es que habría sido el primer demonio con forma demoníaca verdaderamente, y pues todo lo demás continuaría igual, ¿no? Que Dios decreta que habría enemistad profunda entre la mujer y la serpiente, o sea, entre la mujer y Lucifer, porque Lucifer siempre le va a tentar a la mujer, y vemos ahora actualmente con el neofeminismo de cuarta ola como la mujer siempre está tentada por el mal a hacer, no todas, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres del mundo occidental están tentadas a la promiscuidad, al libertinaje sexual y a embelezar con eso también a los hombres. Y por supuesto el hombre, el varón, al ser un ser imperfecto, también cae en la tentación. Y es por eso que Lucifer es maldecido y es declarada esta guerra perpetua entre la mujer y Lucifer. Y también se ve ahí una profecía que hace Dios acerca de Yeshua, y le dice que la simiente de la mujer, es decir, el hijo de una mujer, Yahshua, el hijo de Mariam, le pisaría la cabeza a Lucifer, lo derrotaría mediante su pasión, muerte y resurrección en la cruz, y esta serpiente a su vez le mordería el calcañal, es decir, sería un mutuo daño. Y vemos así pues cómo hemos develado los misterios que se encuentran
en esta historia del Jardín del Edén y del Paraíso. Este es tu canal Aleph Espiritualidad. Me ayudas muchísimo si es que comentas en la sección de comentarios, etiquetas a tus compañeros, además compartes en todas tus redes sociales. Recuerda, este es tu canal Aleph Espiritualidad. Te voy a poner este video con un fondo de 432 Hz para que te ayude a meditar y pueda calar más en tu inconsciente. Y bueno, espero que hayamos aprendido más, tanto vosotros como yo, porque yo al enseñarles a ustedes lo que he aprendido, yo también aprendo. Como dice la frase, aquel que enseña aprende dos veces, y me da gusto a mí enseñarles lo poco o mucho que yo sepa. Es un gusto para mí. Voy a hacer una leve oración por ustedes, que es que en el nombre de Yahshua yo decreto que todo ser, situación, acaecimiento, cualquier situación difícil, les sea anulado, sometido, eliminado de sus destinos en sus vidas, que sean atados, nulificados y sometidos a las pies de la base de la cruz en el Calvario, en el Gólgota, por el sufrimiento bendito de Yahshua, nuestro Mashiach, quien con su pasión, muerte y resurrección a la vida eterna demostró ser el Redentor, el Mesías prometido de Israel, y que todo esto se cumpla en tu protección, y decreto abundante salud, abundante dinero, abundante amor, abundante prosperidad social, decreto abundante carisma social para que tengas con tus pares y en sociedad te puedas desenvolver y puedas también predicar la palabra de Yahweh. Y todo esto se cumple por la fuerza concretizadora y cristalizadora del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, quien concretiza, realiza y hace todo posible. Emuná Adonai Abba Kadosh. Amén, amén y amén. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.